Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de historia y de presente, y precisamente porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y nuestro tema es, en esta ocasión vuelve a salir de nuestra coyuntura, vuelve a surgir del presente, y es que en su último video destacado en redes sociales y en demás medios de comunicación por parte de Andrés Manuel López Obrador, líder fundamental del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hizo una cita muy importante, una defensa importante de su propia figura y su propia propuesta política en torno al populismo. Ya habíamos hablado en este espacio del populismo a razón de que el presidente de la República lo había externado. Andrés Manuel lo responde diciendo que, bueno, si por seguir una línea honesta de responsabilidad social y por vía legal y pacífica se le acusa de populista, dice que se me apunte en la lista. Pero no estamos aquí para defender a Andrés Manuel López Obrador, él es suficientemente capaz para eso. Estamos aquí para comentar un tema. En ese mismo video se hace una mención, dice: cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Estamos aquí hablando de un tema histórico por demás, que es el New Deal en Estados Unidos. Un proyecto de Estado, un proyecto de reforma de Estado en Estados Unidos, que fue de 1933 a 1938, en este periodo que se da en llamar el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en donde Estados Unidos se va a caracterizar por dos momentos. Uno de un enorme auge económico gracias a los resultados y a las aplicaciones ya industriales y sociales de la Segunda Revolución Industrial, y por el otro, la crisis que va a venir a partir fundamentalmente de 1929, del famoso crack de la bolsa de 1929. La fórmula del New Deal, implementada por el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fue una política para que el Estado asumiera el papel que ya el libre mercado ya no podía asumir. La crisis del 29 revelaba el fin de un ciclo histórico por parte del libre mercado en Estados Unidos para generar desarrollo y crecimiento económico. Un ciclo que había empezado sin duda después de la Guerra Civil en Estados Unidos, es decir, 1865, que había tomado una gran fuerza y un gran auge con la entrada de Estados Unidos a esta etapa llamada imperialista, que implicaba no solamente un nuevo despliegue industrial, un nuevo despliegue económico, sino ahora también un despliegue expansionista e intervencionista en el Pacífico y en América Latina fundamentalmente. Ese ciclo, pues, en 1929 se cerró, se acabó. Y Franklin Delano Roosevelt, que había llegado precisamente en el año del 33 a la presidencia de Estados Unidos, implementa una política que le da un giro histórico fundamental, estructural a los Estados Unidos. Ciertamente el New Deal no es una política o no fue una política revolucionaria, pero es una política de reformas importantes, profundas, que le puso un muro a las grandes empresas, por lo menos temporalmente, y puso el acento en el desarrollo incluyente de la sociedad de Estados Unidos y del país, que era ya en ese momento Estados Unidos. Esencialmente, ¿qué es el New Deal? Pues es la participación fundamental del Estado para levantar y hacer crecer la economía. Eso es el New Deal. Para algunos autores esto es el inicio del fenómeno propio del siglo XX, que es el Estado benefactor. No vamos a hablar aquí con categorías teóricas porque sería confundirnos demasiado. Simplemente hablemos de hechos históricos, y el hecho es que en Estados Unidos entre el 33 y el 38 se habló así, se definió así: New Deal. El Estado se planteaba un nuevo papel para reimpulsar la economía, y eso diera una nueva pauta de inclusión social y de progreso material general para toda la sociedad estadounidense. En ese sentido, el New Deal implementó no solamente una gran inversión económica en la vida material de Estados Unidos, en rubros industriales, comerciales, agropecuarios, también en muchos renglones sociales. También implicó la construcción o la generación de instituciones
propias del Estado para la administración, para la dirección de esa inversión pública muy importante. Así tenemos pues las dos más fundamentales instituciones como la National Recovery Administration o la Public Works Administration, que fueron las que más impulso de inversión y de inclusión social generaron, pero también estuvieron otras muy importantes, como la Tennessee Valley Authority, que fue un desarrollo industrial, social, de comunicaciones, a partir precisamente del río Tennessee y de toda la cuenca que era derivada de este río. Se impulsó un proyecto de presas, un proyecto de zonas habitacionales, de vías de comunicación, de industrialización, a partir pues del valle de Tennessee, del río Tennessee. Y también estuvo la muy importante Securities and Exchange Commission, que fue la instancia que reguló al sector financiero, sector que precisamente llevó u originó la crisis de 1929. Entonces el New Deal fue una participación directa del Estado en la economía como inversor, pero también como regulador de la economía. Una economía que, repito, ya había sido destrozada por el modelo de libre mercado, que había cumplido un ciclo entre los años 60 del siglo XIX y los 20 del siglo XX. Ahora, el New Deal tiene límites o tuvo límites sin duda, como cualquier proyecto político y humano en general. Es decir, la pauta o el objetivo fundamental del New Deal era acabar con el desempleo, era acabar con la pobreza, porque gracias a la crisis financiera, el 25% de la planta laboral pues estaba parada y eso implicó un problema de pobreza y un problema de deterioro social muy importante, al grado que, bueno, Estados Unidos evidentemente y su población conocieron niveles de pobreza pues similares a los que ha vivido América Latina en muchos más momentos, pero que para Estados Unidos no era del todo halagüeño, y menos con las perspectivas que su crecimiento económico en los años 10 y 20 pues les había generado. Y bueno, ese desempleo que había implicado precisamente el que una buena parte del sector laboral estuviera parado, era el objetivo de New Deal: reinsertar a esa población a un empleo, bajo esta consigna muy conocida que se llamó el pleno empleo. El pleno empleo nunca resultó en términos reales. Todavía para los finales de los años 30 había un porcentaje importante o una cantidad importante de desempleados en Estados Unidos. En 1938 había todavía 11 millones de desempleados sin ninguna posibilidad de reinsertarse. Y para 1941, cuando Estados Unidos ya está a las puertas de ingresar o de participar en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos todavía hay 6 millones de desempleados. Es decir, el New Deal por sí mismo no pudo resolver el problema del desempleo. Sí resolvió el problema de la productividad industrial, es decir, para 1937-38 ya se había recuperado medianamente la capacidad industrial que existía antes de la crisis financiera, pero eso no se reflejaba propiamente en el empleo. ¿Cuál fue el factor que al final sí coronó o sí dio resultados con la consigna del pleno empleo? La Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos tuvo que industrializar todo el proceso hacia la guerra, particularmente cuando ya participa en este conflicto a partir del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, y a partir de ahí Estados Unidos tiene que llevar toda esa industria a una industria de guerra. Es ahí, con las necesidades de la guerra y con la capacidad industrial que ya se había logrado para inicios de los 40, que Estados Unidos ya puede garantizar, o la economía de Estados Unidos puede garantizar el pleno empleo. Pero entonces fueron dos procesos los que garantizaron esto: el New Deal y la Segunda Guerra. Desde la etapa en que Estados Unidos apoyaba exclusivamente a Inglaterra en contra de los ataques alemanes, hasta ya la participación directa
repito, a partir de 1942. En este sentido hay que decir y hay que ser realistas, el New Deal no fue una solución plena a la economía. Y esto nos lleva a un dilema importante, a un dilema que hasta el día de hoy evidentemente el hombre contemporáneo, la humanidad contemporánea no ha podido resolver. ¿Cómo generar una economía incluyente? Esa es la pregunta fundamental aquí. Ni el libre mercado, ni el Estado son respuestas plenas y absolutas a esta pregunta. Es decir, el libre mercado nos demostró precisamente en este ciclo de finales del siglo XIX y principios del XX que no era capaz. Hoy día no es capaz, es decir, llevamos ya 30 años de modelo neoliberal globalizador, cuya base es precisamente la promoción y el desarrollo del libre mercado, y aún así eso nos lleva a una crisis muy fuerte en Estados Unidos, en Europa y no se diga en México. Es decir, México, pese al modelo de libre mercado, no crece más allá del 3%. Su tasa de crecimiento no va más allá de los 3 dígitos en los últimos 30-35 años. Entonces, el libre mercado no es una respuesta, pero como vemos en el caso del New Deal y en otros casos donde el Estado ha sido el principal eje del desarrollo económico, el Estado tampoco es el principal promotor, no es la solución principal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde buscar soluciones? Evidentemente ha habido intentos, ha habido modelos. Además del New Deal y el libre mercado que en Estados Unidos no fueron suficientes, pues están distintos modelos. Hay quien todavía reivindica el modelo de planificación centralizada de la ya desaparecida Unión Soviética de los países de Europa del Este. Este modelo evidentemente fracasó por completo, es decir, las economías tanto de la Unión Soviética como de los miembros del Pacto de Varsovia, pues eran economías que para mediados de los 80 simplemente no funcionaban y fueron una de las causas de la desintegración del bloque oriental. Otro modelo sin duda muy interesante, poco estudiado, al menos en las latitudes occidentales y en México en especial, es el modelo yugoslavo. Un modelo impulsado desde finales de la Segunda Guerra. Recordemos que ahí se instala el socialismo por un acuerdo federativo impulsado evidentemente por el liderazgo de Josip Broz Tito, y este acuerdo federativo para constituir o sostener la Yugoslavia socialista también llevó a un acuerdo de cómo construir una economía o un modelo que fue llamado en su momento socialismo de mercado o socialismo autogestivo, que implicaba el reconocimiento de una verdad, es decir, no puede existir economía sin mercado. Y en esa economía cabe la posibilidad de la existencia de 3 sujetos: el Estado, la propiedad privada con sus límites legales o constitucionales y la propiedad social, es decir, aquellas empresas administradas directamente por los trabajadores. Este modelo mixto funcionó durante algún tiempo, digamos que durante todo el tiempo de la existencia de la Yugoslavia socialista. Aún después de la desaparición de Josip Broz Tito, el modelo económico persistió. Hay que decir que Yugoslavia no desapareció como país socialista por razones económicas, al contrario, era una economía que funcionaba al interior y hacia el exterior, y este modelo tuvo sin duda algo que ver. Otro modelo importante sin duda es el modelo revolucionario mexicano, que en el cardenismo tuvo su mayor síntesis, es decir, también se contemplaba desde la doctrina constitucional, desde lo enmarcado por la Constitución del 17, que existiría un modelo en donde también participaba el Estado, también participaba la iniciativa privada, pero desde la visión cardenista también podrían participar las entidades colectivas. No olvidemos que el cardenismo apoyó mucho la propuesta del cooperativismo y la propuesta de que empresas tanto privadas como públicas fueran administradas por los trabajadores. Evidentemente, en un corto periodo de un sexenio o menos, que es lo que duró el cardenismo, pues no podemos hablar de grandes resultados, es muy poco tiempo para evaluar o siquiera definir lo que ahí se pudo haber dado, pero la propuesta ahí estaba establecida, una propuesta de la cual evidentemente derivó en su momento la decisión de la expropiación petrolera, es decir, que los recursos naturales serían empleados por el Estado para el desarrollo nacional. Esos son los modelos principales, son las propuestas más importantes que tenemos a la mano. No podemos hablar de casos como Cuba, aunque hay quienes lo reivindican, porque Cuba también fue
a copia fiel de la Unión Soviética un modelo de planificación centralizada, tan mal ha salido que Cuba, pues en el periodo a partir de la revolución del 59 y después de que se declara socialista, pues Cuba no se industrializó. El modelo chino es otro aspecto. Deng Xiaoping en los años 70 evidentemente propone el socialismo de mercado, pero no era el modelo yugoslavo, era un modelo distinto. Básicamente el impulso del libre mercado tal cual, y que eso es lo que hoy tenemos en China. Entonces hay varios modelos, varias propuestas. ¿De dónde queremos partir? Yo entiendo evidentemente que Andrés Manuel López Obrador parte de una propuesta no teórica, no histórica, sino política. Él tiene que posicionarse y quizás casi cualquier cosa podría resultar mejor a como estamos al día de hoy. Si el Estado, por ejemplo, de entrada cobrara suficientes impuestos y regulara el sector financiero como lo hizo el New Deal en Estados Unidos, mucho podríamos avanzar. Es decir, las grandes empresas no pagan impuestos, por ejemplo, y el sector financiero hace lo que quiere en este país. Entonces, con esas medidas propias del New Deal incluso, podríamos avanzar bastante. Así que yo entiendo el planteamiento de Andrés Manuel, pero sin embargo el tema hay que dimensionarlo mucho más, hay que reflexionarlo mucho más y atender a mucha más información para poder entender, no confundir realidades históricas con el necesario posicionamiento político de uno u otro personaje. Así pues, amigos, pues ahí están estos aportes. La historia nos vuelve a hablar en un momento en que es aludida cuando se habla de personajes como Roosevelt o de modelos como el New Deal, y es aludida porque las sociedades necesitan meditar qué hacer en situaciones económicas tan adversas como las que hoy atraviesa pues todo el mundo, diríamos, pero principalmente Europa, Estados Unidos y México en particular. Bien, amigos, pues porque la historia es una necesidad de todos, porque la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.